Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz.
Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Pueden estar sentados. En la mañana de hoy vamos a ver lo que fue el segundo viaje misionero de Pablo. Las clases anteriores, mi hermana Aleucené y mi hermano Ever estuvieron hablando del primer viaje misionero de Pablo. Vamos a ver primeramente, ya leímos el capítulo completo, vamos ahora a ver un poquito de la parte del contexto geográfico en el cual se está presentando este episodio. Tenemos aquí una imagen de Derbe y otra imagen de Listra. Son imágenes antiguas porque ya para esta fecha las ciudades están bastante deterioradas, pero en su momento eran poblados, tal vez no con muchísimas personas, pero sí estaban habitados. Tenemos allí el mapa, si se pueden dar cuenta, donde está Chipre, por allí tenemos a Tarso, Antioquía, Derbe, no sé si logran ver a Derbe allí, ¿sí lo ven? Derbe, y un poquito más adelante está Listra. Cuando Pablo y Silas estaban en Derbe, ellos fueron hasta Listra, que fue su primer viaje misionero. Y una vez en Listra es donde tiene Pablo la visión de que lo llama el hombre macedonio para que los vaya a ayudar. Entonces, vean en el mapa que Macedonia, me voy a acercar por acá, Pablo estaba acá en Listra, iba hacia Macedonia allá arriba. Es un camino bastante largo y había varias ciudades para poder llegar hasta allá. Listra es una ciudad, la letra es bien chiquitita pero se lo voy a leer. Es una ciudad de la antigüedad que se hallaba en Licaonia, la actual Turquía. O sea que nos ubicamos más o menos en nuestro mapa actual, vienen siendo los países árabes. Era una región situada al sur de la parte central de Asia Menor, identificada con un montículo que hay al norte de Hatunsaray, en una zona fértil de 32 kilómetros a Konya, la antigua Iconio. La ciudad fue colonia romana desde el tiempo de Augusto y sus habitantes hablaban la lengua licaónica. Los apóstoles Pablo y Bernabé visitaron Listra en su huida del Iconio debido a la persecución. Si recuerdan la clase anterior, los estaban persiguiendo y tuvieron que salir de esa ciudad. ¿A dónde fueron? A Listra. La ciudad pudo ser identificada gracias a un altar encontrado en 1885 con la inscripción Lustra. Los milagros de Pablo motivaron a algunos habitantes a confundirlos con los dioses Zeus y Hermes, que lo vimos en la clase que dio mi hermano Ever. Pero la oposición de los líderes religiosos venidos de otras ciudades hizo cambiar su punto de vista y acabaron por lapidarlos hasta darlos por muertos. O sea, pensaron que habían muerto, pero estaban vivos. 34 años después, Pablo volvió a la ciudad de donde probablemente era residente su compañero Timoteo. Entonces vemos que Listra fue el lugar a donde Pablo escapó después de la persecución. Y está ubicada en lo que actualmente viene siendo Turquía. Vamos a hablar un poquito de los personajes. Ya vimos, si leímos el capítulo completo, pudimos ver que los personajes principales son Pablo y Silas, y tenemos allí otros personajes también, porque es importante ver los personajes. Primero el contexto histórico en el cual estamos ubicados, y luego quiénes son las personas que intervienen en la historia para que podamos realmente entender el mensaje que hay en este capítulo. Primero vamos a hablar de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era una persona prominente, una persona muy resaltante en la sociedad, que no solamente a nivel religioso, después de que fue convertido, obtuvo una gran posición, porque fue llamado a ser el apóstol, a predicar a los gentiles, sino que a nivel social, él tenía una posición de prestigio. Pablo nació en Tarso, en Turquía, o sea que viene de esa zona donde estaba Listra, o sea que no estaba muy lejos de donde él había nacido. Su nombre original era Saulo y él era de raíces judías. Era un ex soldado romano.
Recordemos que Pablo fue un soldado del ejército romano y se dedicaba a perseguir cristianos y a matarlos. Era un hombre de carácter muy fuerte. O sea, los que hemos leído acerca de Pablo sabemos que él no era una persona tranquilito, así, mansito, que dócil. No, Pablo era un hombre de un carácter fuerte, era un hombre colérico, de unas convicciones muy sólidas, era un hombre muy determinado y era un hombre muy radical. De hecho, vemos a través de la historia bíblica que Dios trata con cada uno de nosotros dependiendo de nuestro carácter, de nuestra personalidad, etc. Él sabe cómo somos y cómo llevarnos. Y como Pablo era un hombre muy radical, pues la conversión de él también fue muy radical. Su llamado fue contundente, muy radical. Entonces, Pablo hablaba varios idiomas. Yo encontré que hablaba 4, pero hay otros estudios que dicen que hablaba hasta 9 idiomas. O sea, era un hombre políglota. Y esto, por supuesto, Dios lo iba a utilizar para poder llevar ese mensaje a muchas más personas. Fíjense que Dios no hace nada al azar. Pablo hablaba muchos idiomas y él fue llamado por Dios para predicar a los gentiles. Porque los judíos hablaban era solamente hebreo y en todo caso arameo. Pero Pablo hablaba muchos más idiomas para poder llevar el mensaje de Jesús a muchos lugares. Hablaba latín, hebreo, griego y arameo, y se dice que otros idiomas más. Era ciudadano romano. Los padres de Pablo no eran romanos como tal, pero Pablo adquirió la nacionalidad romana. No sabemos específicamente cómo, pero él lo obtuvo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy nacida en Venezuela, mis padres son venezolanos, pero a través de mis abuelos yo obtuve la nacionalidad española. No nací en España, pero tengo los documentos que dicen que soy ciudadana española y me corresponden todos los privilegios y todas las responsabilidades, al igual que cualquier español. Más o menos así me imagino que Pablo también obtuvo su nacionalidad romana, que en muchos casos le sirvió a él para salir de ciertos aprietos. Vemos que Pablo, además de tener la ciudadanía romana, tenía una gran oratoria y un gran discurso. O sea, era un hombre muy diestro a la hora de hablar. Tenía un discurso muy elocuente, porque no solamente hablaba varios idiomas, sino que él había sido un hombre formado en las mejores escuelas de la ley, en las mejores universidades de estudios, de doctor de la ley. Y entonces, claro, él conocía la palabra, también era un hombre que había estudiado, o sea, tenía un nivel académico alto, cosa que la gente de esa época no todo el mundo tenía, porque no todos podían estudiar. Pero Pablo tenía esa capacidad, o sea, era un hombre culto, académico. Además de esto, Pablo empezó a ver sus primeros frutos de su labor misionera cuando fue a Chipre. Y allí fue donde adoptó el nombre de Pablo. Después de su conversión fue llamado por Dios a ser el apóstol de los gentiles, haciendo una marcada diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Qué ocurre aquí? Como Pablo fue llamado por Dios para predicarle a los gentiles, y sabemos que hasta el momento de Cristo, la salvación o el pueblo escogido era solamente para los judíos, y los demás eran considerados perros, pues eran considerados chusma, ellos no se podían juntar con ellos. Pero a través de la conversión de Pablo, su llamado fue a incluir a aquellos también en el pacto de salvación. Entonces esto generó grandes conflictos al mundo religioso, porque decían, ¿cómo tú vas a insertar a estas personas, a los gentiles, en el plan de salvación? Entonces Pablo comienza a hablar de lo que es la gracia, comienza a hablar de lo que es el perdón, el amor, y de que la salvación es para ellos también. Entonces se generó en el mundo eclesiástico una gran disyuntiva en cuanto a lo que iba a ser la circuncisión, porque los judíos, todos estaban en el plan de salvación, eran circuncidados. Entonces los gentiles no eran circuncidados. Entonces comenzó, está bien, Pablo, decían los ancianos, tú dices que la salvación es también para ellos, ¿y qué vamos a hacer con la circuncisión? ¿Los circuncidamos o no los circuncidamos? Entonces Pablo predica de que era indistinta esa circuncisión, que no era necesaria, pero eso llevó un tiempo para que fuese aceptado por el clero, para que fuese aceptado por los líderes, porque ellos todavía estaban en que, pero ¿seguro que lo circuncidamos o no lo circuncidamos? Algunos decían que sí, otros decían que no. Entonces, mientras se discutía eso,
Pablo tuvo que actuar con mucha sabiduría para no ser de tropiezo a aquellos a los que él le iba a llevar el mensaje. Vemos también que él hace la gran diferencia entre la ley y la gracia y lleva el evangelio más allá, hacia todo. Pero a Pablo le fue difícil predicar en las zonas donde él había ejercido su carrera como militar y perseguidor de la iglesia, porque Dios perdona, pero la gente no. Y nosotros sabemos que Dios perdona nuestros pecados y que Dios borra nuestro pasado, pero lo que hemos hecho con testigos, ellos no lo olvidan. Entonces a Pablo le fue muy difícil predicar en las zonas donde él había perseguido cristianos, porque ese recuerdo todavía estaba muy vivo entre las personas. O sea, ya va, tú acá, yo hace nada te vi matando cristianos y ahora me vienes a predicar de Cristo y la salvación. O sea, ¿eres un hipócrita? ¿Estás mintiendo o estás loco? No sé qué creer de ti. Entonces, claro, a él le tocó irse de donde estaba a un lugar donde no lo conocieran como perseguidor de cristianos para él poder llevar ese mensaje. Luego vemos otro personaje importante que es Silas. ¿Qué pasa con Silas? Silas era llamado Silvano y fue profeta y misionero también de origen judío, al igual que Pablo. Tenía un padre griego y una madre judía, entonces venía como de una mezcla, al igual que Pablo. Y qué coincidencia que el origen del nombre de Silas ya les voy a decir en qué idioma, en arameo, significaba pequeño Saúl, al igual que Pablo. O sea, que ellos tenían en común algunas cosas. O sea, Dios los juntó con un propósito y por un motivo. Creo que no era coincidencia que casi que tenían el mismo nombre, solo que en distinto idioma, y que los dos venían de una mezcla de padres y tenían la ciudadanía romana los dos. Además de esto, Silas viene de la tribu de Benjamín y Pablo también venía de la tribu de Benjamín. O sea, tenían cosas en común. Además de esto, vemos que Silas también era considerado un hombre eminente entre la comunidad cristiana, tenía cierto rango, quizás por ser profeta. Entonces los dos estaban más o menos a la par. Como les había explicado antes, cuando Pablo y Silas son enviados, cuando Pablo le presenta a los líderes de la época la idea de que vamos a insertar ahora también a los gentiles, que se presenta esa disyuntiva de que si los circuncidamos o no los circuncidamos, el concilio tenía que tomar una decisión al respecto. Tenían que decir, bueno, sí o no. Pero ellos no querían que Pablo fuera solo a llevar el mensaje, sino un testigo con él. Porque el concilio se reunió, tomaron una decisión, bueno, está bien, vamos a aceptarlos sin que sean circuncidados, que sea irrelevante el tema de la circuncisión o no. Pero no vamos a dejar que Pablo vaya solo, sino le vamos a mandar a algún testigo. Y mandaron a Silas y a Bernabé también, para que ellos llevaran esa carta y que esa carta se leyera luego, al final, después de que ellos hubiesen hecho su travesía, pues. De modo que quedaron testigos de que lo que Pablo estaba predicando era así. Entonces, por eso fue que mandaron con Pablo en su viaje, mandaron también a Silas y a Bernabé para que los acompañaran. A la final, la decisión del concilio fue eso, que era irrelevante el tema de la circuncisión. Sin embargo, mientras no fuese leída la carta, ellos tenían que manejar el tema con mucha sabiduría, con mucho tacto, porque había muchos judíos que todavía estaban muy aferrados al tema de la circuncisión. Luego tenemos a Timoteo, que aparece en la historia al inicio. Él fue un discípulo del Evangelio que daba buen testimonio, era hijo de una madre judía y un padre griego, al igual que Pablo, al igual que Silas. Él fue circuncidado por Pablo. Si leemos acá en el capítulo 16, en el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, ¿qué hizo Pablo? De manera muy sabia, para no ser de tropiezo a la conciencia de aquellos judíos, tomó a Timoteo y lo circuncidó para demostrarle que su fe estaba realmente comprometida. Luego vemos a Lidia, que era una mujer vendedora de púrpura y era adoradora de Dios, la muchacha divina, los amos de ella, el carcelero y su familia, que era un hombre macedonio, los magistrados y los alguaciles. Son todos los personajes que vemos en este capítulo. Ahora, dividí la clase
en algo que llamé OFA. ¿Qué es OFA? ¿Qué significará OFA? OFA significa obediencia, fe y alabanza. Este capítulo está dividido en estos tres temas: obediencia, fe y alabanza. Y el tema es obedeciendo a Dios en cualquier circunstancia. Suena fácil, pero vivirlo es otra cosa, muy diferente que leerlo o decirlo. Entonces, en cuanto a la obediencia, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la palabra de Dios. O sea que tome su cruz y sígame. O sea, no es que vas a venir a seguir a Dios y todos tus problemas desaparecen y ahora vives en un mundo rosado, de rosas sin espinas, todo es lindo y bello. Resulta que esa no es la realidad. Luego en Hechos 16, del 6 al 10, es donde vamos a ver esta parte de la obediencia. El Señor nos corregirá si nos desviamos en el camino, pero debemos obedecer sus sí y sus no. En cuanto a la fe, dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Pero a veces nos cuesta creer que eso sea cierto. Decimos, bueno, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo Carrizo me ayuda a bien que el punto del negocio se me quemó? No veo, Señor, no entiendo. O sea, eso no pareciera ser muy congruente. ¿Cómo me ayuda a bien que la casa se me incendió? ¿Cómo me puede ayudar a bien que mi hijo esté preso inocentemente? ¿Cómo me puede ayudar a bien que mi pareja me está haciendo infiel? ¿Cómo me puede ayudar a bien que no tengo nada de comida en la nevera? ¿Cómo me puede ayudar a bien que me acaban de botar del trabajo, que el carro se me dañó y que la nevera se quemó? Entonces, vemos un montón de circunstancias que nos rodean, que nos dicen, ¿en serio? ¿Todo nos ayuda bien? ¿En serio? Entonces, recuerdo que una oportunidad le dije a una persona hace muchos años, le dije eso, yo estaba atravesando una situación difícil y le dije, mira, pero es que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y no sé cómo esto me va a servir, pero yo tengo que creer que me va a servir para bien. Y esa persona me dijo, bueno, eso a mí no me parece totalmente cierto. Yo creo que eso es un versículo que los cristianos usan para simplemente excusarse de todo lo que les sale mal. Y dije, bueno, creo que estás un poquito equivocada. Y al final el tiempo, Dios en el tiempo me ha ido demostrando que su palabra es verdad, indistintamente de lo que yo crea, del proceso el que yo esté atravesando o de lo que las personas opinen. Y que todos pasamos por procesos en los que Dios es el que se encarga de romper nuestros paradigmas y nuestras formas de pensar. Y cuando Él lo hace, somos confrontados, se nos mueve el piso, todo parece que se desvanece, pero luego de que pasa esa tormenta, vemos que todo cayó en el lugar indicado. Decimos, caramba, tenías razón, Señor. Una vez más, yo estaba equivocado y tú tenías razón. Pero no es fácil atravesar por allí. Esa parte la vamos a ver en el capítulo 16 del versículo 10 al 24, donde dice que la fe nos mueve a predicar, servir, reprender y nos ayuda a soportar.